Tardes, mis hermanas. Hoy vamos a estudiar la última parte de Hechos 9:23 y la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Saulo escapa de los judíos. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Y aquí en el primer versículo, que es el 23, yo me quiero ir a la lectura de Gálatas 1:17 al 18. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, aunque aquí en este versículo nada más dice muchos días, pero si vamos a Gálatas, ahí podemos ver que pasaron, no solamente pasaron muchos días, también pasaron años, pasaron 3 años. Y dice, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Y por qué los judíos? Porque el que antes era el perseguidor de la iglesia ya se había convertido. Entonces, esa gente que en un momento estaban de acuerdo con que él estuviera persiguiendo la iglesia, ahora con su conversión ya no querían nada con él y querían matarlo. ¿Por qué? Porque ya él estaba hablando a favor de la iglesia y estaba hablando en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, el que antes era el perseguidor, ahora era el perseguido. Y eso me llama mucho a mí la atención porque yo digo, oh, pero ven acá, esta gente en un tiempo estaban de acuerdo con todo lo que él hacía, pero ahora como ya no estaba haciendo lo que ellos querían, entonces ahora lo quieren matar. ¿Cuánta gente no hay así quizá hoy día? Que mientras tú estás haciendo lo que ellos quieren, ellos están muy bien contigo, pero el día que tú le dices, yo no voy a hacer eso porque yo no creo que eso va de acuerdo con la voluntad del Padre, entonces quizás no te quieren matar físicamente, pero espiritualmente te matan. Entonces sigue diciendo el 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. ¿Y por qué sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo? Porque ya era tanto lo que el Espíritu Santo había impartido a Saulo que él tenía como ese denuedo, como esa inteligencia de él saber que sí, que esas acechanzas de ellos iban a llegar, pero que de alguna manera u otra Dios lo iba a librar. Dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Acuérdense que como yo le expliqué al principio, antes esas ciudades tenían eran amuralladas y nada más era una puerta de entrada y de salida. Por eso era que ellos guardaban la puerta, porque esa era la única manera de que él pudiera entrar y salir. Entonces los discípulos tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una en su canasta. Y ahí de una vez me acordé yo de lo que hizo Rahab con los dos espías cuando Josué lo mandó a la tierra de Jericó, cómo ella agarró a ellos dos y lo bajó por la soga. Entonces, eso mismo hicieron ellos aquí. O sea, esa misericordia que ellos tuvieron, ellos dijeron, bueno, no te vamos a sacar por la puerta porque ahí la están velando la puerta, no te vamos a poder sacar por ahí, pero vamos a buscar la manera de sacarte, porque si Dios habló, ya no tenemos nada, no tenemos por qué estar en contra tuya. Entonces dice el 26. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y claro, no es natural de que ellos le tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque que él era un perseguidor. O sea, él perseguía a la iglesia. Si vamos más atrás de cuando empezó el capítulo 9 dice, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los judíos, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, él tenía un odio tan grande y que él se salió de Jerusalén y fue a Damasco en persecución, que claro que ellos tenían que tener miedo. O sea, es natural, no era que tenían miedo porque ellos no creyeran en que Jesús lo iba a librar, que Dios lo iba a librar, pero era por el miedo, porque es que él era malo, él era una persona, él era un perseguidor de la iglesia. Entonces era imposible. Eso es como que le digan a uno, yo no quiero mencionar nombre, cualquier gente malísima, ay, se convirtió.
pero tú no crees, tú tienes tu duda. ¿Por qué? Porque fue tanto el daño que hizo que es imposible. Para nosotros los seres humanos muchas veces es imposible creer en la gente, pero para Dios no hay nada imposible. Y esa es la parte que a mí me gusta. Aunque ellos dudaron, Dios estaba con él. Dice, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este nombre Bernabé lo encontramos en Hechos 4, 36, 37 y lo quiero leer de un prontito para que volvamos de nuevo. Hechos 4, 36, 37 y dice, denme un segundo, por favor. Después de esto se levantó Judá, oh, perdón, 36, 37. Ay, pero me perdí. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces él no se llamaba Bernabé, sino que los apóstoles le pusieron ese nombre. Pero miren lo que dice, que él era hijo de consolación. O sea, y me llama la atención porque él lo agarró, o sea, él tuvo misericordia de Saulo, él no lo dejó. A pesar de que la gente le tenía miedo, él tenía misericordia y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos misericordia y más con los nuevos creyentes. Dice, su nombre era hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice que él tenía una heredad y la vendió y trajo su precio y la puso a los pies de los apóstoles. O sea, ya él conocía a los apóstoles, pero también era un hombre humilde, era un hombre dadivoso, pero no tan solo eso, era un hombre con un buen corazón, porque dice que él lo agarró. Mientras los otros discípulos, mientras la iglesia quizá estaba corriéndole, él tuvo esa misericordia de decir, mira, ellos te tienen miedo, pero yo, sigue diciendo, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, él estaba con ellos en Jerusalén. Recordemos que él salió de Jerusalén a Damasco y entonces él vuelve ahora a Jerusalén. O sea, de donde él salió como perseguidor, ahora volvió como quien dice, a ser perseguido, pero volvió. Y dice que él hablaba denodadamente y esa palabra significa audaz, decidido, resuelto, esforzado y valiente. Y eso lo vamos a seguir viendo en todo el transcurso del libro de los Hechos, lo valiente que él fue, lo audaz que él fue, lo decidido que fue. Y, y me llama mucho la atención porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, o sea, uno muchas veces tiene ese primer amor y como que se te va apagando, pero a él nunca se le apagó. O sea, a Saulo nunca se le apagó ese primer amor, sino que aún en medio de la persecución, él seguía hablando, él no callaba su voz. Y eso es lo que Jesús quiere, que Dios quiere que uno haga. Que en el medio de la persecución y en medio de todo lo que esté pasando, que nosotros no acallemos lo que Él ha dicho de nosotras. Dice que él disputaba con los griegos, pero esto procuraba matarle. ¿Y por qué procuraban matarle? Lo mismo que ellos hacían con Jesús, porque cuando las personas no están de acuerdo con lo que tú dices, entonces ellos buscan la manera de callarte. Y como no lo podían callar, entonces ellos querían definitivamente eliminarlo. Y eso lo vimos con Esteban, lo vimos con Jesús y lo vamos a ver con todos los apóstoles, como quien dice, porque esa gente no estaban de acuerdo. Era como, o tú haces lo que yo digo, o nosotros te vamos a callar la boca. No nada más diciéndote, vete para tu casa y no hables, no, callan, matándote, porque esa es la única manera que ellos tenían como para callarle la boca. Dice, cuando supieron estos los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, ya los hermanos estaban creyendo más en él y dirían ellos, no vamos a dejar que lo maten, sino que lo vamos a enviar a otra ciudad y que allí empiece su misión, porque ya Dios habló con Bernabé y habló con Ananías, acuérdense anteriormente,
que con el primero que él tuvo en ese encuentro fue con Ananías, y a pesar de que Ananías estaba asustado, pero cumplió la voluntad de Dios, o ya ellos estaban viendo. Dice el 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecida por el Espíritu Santo. Y otra vez es como que todo se va repitiendo. La iglesia tenían paz. Claro que tenían que tener paz porque ya no tenían el perseguidor. Ya no tenían ese hombre que se entraba a las casas a arrastrar hombres, mujeres. Ya no tenían ese hombre que era un hombre muy de letra, pero un hombre malvado no lo quiero decir como de que malvado así, pero un hombre muy, ¿cómo lo puedo poner? Como muy arraigado en su creencia. O sea, él era de esta cosa y si ustedes no son eso, entonces lo vamos a perseguir. Pero ya la iglesia tenía paz. Entonces, cuando hay paz, vienen los cultos buenos, vienen las oraciones, vienen las convicciones, viene todo. Y me alegra tanto esa parte donde dice, tenían paz, porque no tenían paz. Cuando él estaba en esa persecución tan grande, que ellos lo que estaban era huyendo, por eso muchos se fueron a Damasco, muchos salieron de Jerusalén, porque tenían esa persecución tan grande, pero ahora hay paz. Y eso, yo estaba en Jerusalén, pero también estaba en el mundo actual. Hay muchas iglesias en el mundo que en un tiempo tienen asedio, tienen persecuciones, pero Dios a cada uno a su debido tiempo le va dando un tiempo de paz. Y eso es lo que mucha gente disfrutan. Yo siempre veo como en África, como matan muchos cristianos, y en un tiempo ellos tienen ese tiempo de persecución, pero también le llega ese tiempo de paz, ese tiempo de celebrar el culto al Señor. Dice el 32, curación de Eneas. Aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que que habitaban en Lida y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en la cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y aquí sí que está fuerte esto, porque dice que aconteció que Pedro visitando vino también a los santos que habitaban en Lida, o sea, él también fue vamos a decir, como una pequeña misión, él fue a visitar, pero allí se encontró un paralítico que tenía paralítico 8 años y solamente con decir esa palabra, Eneas, Jesús te sana, levántate y haz tu cama, eso es algo como tan poderoso. Eso es algo como que yo me quedo, Dios mío, pero si nosotros hoy día pudiéramos decirle al paralítico, mira, levántate, Jesús te sana, no Yaciri te sana, no Berea te sana, no, Jesús te sana. Pero para que Pedro pudiera llegar a ese nivel, ya leímos en Juan todo lo que pasó. O sea, es un nivel de altura que no es con cualquier oracioncita para llegar ahí, no es con cualquier ayunito, es una dedicación y esa era la dedicación que él tenía, esa fe tan grande que él tenía, él estaba arraigado en su fe, pero también me llama la atención que era lo mismo que Jesús, Pedro estaba haciendo lo mismo que Jesús hacía, o sea, Jesús le decía, levántate, y eso fue lo que él dijo aquí. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. O sea, él estaba copiando de quién, de su maestro, porque él anduvo con Jesús. Dice, enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y qué lindo es que de ese milagro tan grande, muchos vinieran a los pies de Jesús. Pero hoy en día mucha gente ve eso y más, y como quiera seguimos con un corazón apático, con un corazón duro, y muchas veces ni creemos. Lo que dicen fue, ah, no, ese no era así, o ese fue que le pagaron para que, o sea, no creen en el milagro. Y cada vez que yo veo que una gente no cree en el milagro que Jesús puede hacer a través de una persona que, o sea, de cualquier persona que Dios lo coja para esto. Yo digo, pero entonces tú no crees en Jesús, porque dice en su palabra que cosas mayores que esas haremos. ¿Y qué no hizo él aquí?
Entonces me llama la atención cómo esta gente se convirtieron. Y yo leyéndote, yo decía, Dios mío, pero tú has hecho tanta cosa a través de tanta gente y como quiera la gente sigue con el corazón duro. Pero miren, esta gente no tenían el corazón duro porque esta gente se convirtieron al Señor. Vieron un milagro. Y es verdad, muchas veces no tenemos que esperar a ver el milagro para convertirnos, pero qué lindo fuera si cada persona que pueda ver un milagro de parte de Dios se convirtiera de verdad en espíritu y en verdad como lo hicieron esta gente. Después sigue diciendo la última parte que es Dorca es resucitada. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en la sala. Aquí me quiero para un poquito. Dorca significa gacela. Y en Jope era una ciudad importante, portuaria. Entonces, esta discípula que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, abundaba en buenas obras. O sea, en buenas obras. Yo me pongo a pensar en buenas obras. ¿Qué hacía ella? Pero si vamos leyendo más para adelante, dices, después de la boda la pusieron en la sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron dos hombres a rogarle, no tarde en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando sus túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. O sea, esta era una mujer que aparte de que era una mujer creyente, era una mujer bondadosa, era una mujer que dio todo su talento al servicio del Señor, porque dice que ella era la que hacía las túnicas, los vestidos. Entonces, sacando a todos, bueno, no quiero seguir, pero me llama la atención cómo el amor que esta gente tenían eran tan grande por Dorca que ellos mandaron a Pedro. Ellos se dieron cuenta de que Pedro estaba en esa ciudad y ellos de una vez mandaron a Pedro, mandaron dos hombres a donde Pedro para que Pedro viniera y pudiera hacer algo. Ese era el amor tan grande que ellos tenían por ella. ¿Por qué? Porque era una mujer creyente, era una mujer valerosa, era una mujer que no tenía esa hambre, que no era mezquina, que servía mucho para la obra del Señor, que hacía muchas caridades, muchas cosas. Pero antes de todo eso, porque a veces uno dirá, pero ya hay gente que hacen todo eso, pero quizás no lo hacían con ese amor como ellos lo hacían, porque es que esta gente la querían a ella, o sea, mandaron, cuando ellos oyeron a Pedro que estaba, ellos mandaron a Pedro a buscar, ellos mandaron a buscar a Pedro. Era mucha la cosa que esta mujer hacía. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué será que estamos haciendo para tu reino, Señor? Que quizá el día de mañana la gente tenga por nosotros y qué nosotros estamos haciendo a favor de las personas para que ellos se interesen por la salud de nosotros. Dice, entonces sacando, oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, le presentó viva. Eso fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor y aconteció que se quedó muchos días en Jope en la casa de un cierto Simón Curtidor. Aquí a veces uno ve los milagros, pero también es sorprendente. Tú ves una gente muerta y después de que te digan ven y tú ves a gente viva. Es como que eso como que también asusta, pero ellos vieron el milagro, o sea, yo me quedo pensando y me da un poco como de risa y tristeza a la vez, porque el día que yo estaba en la funeraria, que yo estaba al frente de la caja de Elías, yo decía, ay Dios mío, Señor, si tú pararas a Elías, pero al mismo tiempo a mí me dio temor, entonces... Para que tú puedas ver milagros que Dios haga a través de ti, uno no puede tener ese miedo. Tú tienes que tener esa fe tan grande, porque aquí no vemos de que Pedro se puso de que a invocar ni nada, simplemente con decir el nombre, pero ¿qué era? Era esa convicción, era esa fe que él tenía tan grande que solamente con él decir esa palabra.
él pudo parar al paralítico que tenía 8 años y ahora a una muerta, o sea, más fuerte todavía. Eh, Dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, o sea, se paró porque sabemos que estaba acostada, se incorporó. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor y muchos creyeron en el Señor. ¿Y por qué creyeron en el Señor? Por el milagro tan grande. Pero es lo mismo que yo estaba diciendo ahorita. ¿Por qué hoy en día la gente ve tanto milagro y ni aún así quiere venir al Señor? La gente, como nada más mientras tenga el apuro y mientras tenga la cosa, vienen al Señor por eso. O sea, ven el milagro y ve lo que Dios hace, pero al final quieren seguir su vida a su manera. No buscan al Señor, no hacen la cosa que tienen que hacer. Ah, sí, Dios hizo ese milagro, Dios esto, pero no tienen esa convicción tan grande, no tienen como esa fe que lo lleve a buscarle al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, o sea, era Pedro que estaba muchos días en Jope, en la casa de cierto Simón Curtidor. Y la palabra curtidor es como una gente, y me llama la atención especialmente con Pedro, porque una persona curtidora es como que brega con cosa muerta. Pero Pedro se quedó allí y hasta aquí fue mi clase.